Hola amigos, los saluda el ingeniero César Ospinal y esta presentación la preparamos desde BPM para capacitar a los gerentes de las empresas de transportes a quienes brindamos nuestro servicio de rastreo satelital. Con los precios de los combustibles y repuestos cada vez más altos, las organizaciones tienen más presión para utilizar su flota de manera más eficiente y alargar la vida útil de sus unidades, así como aumentar su productividad y tomar decisiones más acertadas para la optimización de los recursos de su flota. Una flota de vehículos sin el registro de la información adecuada puede alejarnos de una buena toma de decisiones y consecuentemente disminuir nuestras ganancias. Toda gestión de flota gira alrededor de tres principales costos variables: costo de combustible, costo de neumáticos y costo de repuestos. Calculando estos tres costos, claro, calculados con los registros adecuados, vamos a tener un costo por kilómetro, que sumado a nuestros costos fijos, como por ejemplo los alquileres, seguros, planillas, GPS, leasing, etc., nos ayudará a calcular día a día nuestra utilidad y que a su vez analizándola podremos encontrar dónde están subiendo nuestros costos en determinados periodos de tiempo. Tal vez el mes que subió el costo por kilómetro de neumáticos se hicieron pruebas con un nuevo proveedor. A continuación les daré los secretos del control de flota para el éxito. Para controlar los costos sin comprometer la calidad o confiabilidad del servicio, debemos encontrar las oportunidades dentro de nuestra operación y aprovecharlas. Esto marcará la diferencia entre una flota operativa productiva y una costosa e impredecible. ¿Dónde puedo encontrar estas oportunidades? Estas oportunidades las podemos encontrar en las principales áreas de nuestra operación: en el combustible, neumáticos, repuestos, mantenimientos preventivos, en el taller mecánico y en las órdenes de trabajo. Estas son las áreas que marcarán el éxito de nuestra gestión. Para la gestión del combustible. Es el combustible el costo más alto en la operación de cualquier flota. Incluso en países donde el precio del combustible es relativamente bajo, conforma una parte importante de su presupuesto. Por esto, es crítico realizar un correcto seguimiento del consumo de combustible y saber que sus activos están funcionando a todo su potencial. En cuanto a la calidad del combustible, contar con un abastecimiento seguro, libre de combustible adulterado, es la clave para asegurar una buena combustión. Muchas de las empresas grandes en nuestro país cuentan con sus propios grifos y traen combustible directamente de la refinería, para asegurar la calidad del combustible. Hacer un seguimiento del consumo del combustible y determinar el costo por kilómetro del mismo es clave para saber cuánto combustible se consume y qué activos están rindiendo más kilómetros por galón. Primero calculamos los kilómetros recorridos. Los kilómetros recorridos va a ser igual al kilómetro del llenado actual menos los kilómetros del llenado anterior. Una vez obtenidos los kilómetros recorridos, aplicamos la siguiente fórmula: el consumo es igual a los galones llenados dividido entre los kilómetros recorridos. Identificar los activos que están costando demasiado en el uso de combustible. Una vez que obtenemos esta información debemos corroborarla, porque depende del tipo de unidad, la geografía de la ruta, si es costa, sierra o selva, si la ruta es plana o con pendiente, si va de subida o bajada, qué tipo de carga lleva, carga seca o líquida. La única manera de controlar el consumo es haciendo pruebas, subirte al camión, hacer un par de viajes y en cada ruta establecer un consumo promedio. Claro, lo ideal es viajar con un chofer experimentado o algún técnico experto en dicha unidad para asegurar la conducción correcta. He podido observar en algunas empresas de transporte una diferencia entre 7 u 8 galones en una misma ruta con el mismo tipo de unidad pero con distintos conductores. Entonces, es importante el manejo eficiente y posteriormente identificar y corregir las áreas problemáticas involucradas en el consumo de combustible. Encontrar los 4 peores vehículos por consumo de combustible y garantizar que tendrán un problema mecánico que causará un bajo rendimiento de kilómetros por galón. Al decir que encontremos los 4 peores vehículos en cuanto al consumo de combustible, obviamente nos referimos a encontrar a esos vehículos que están más alejados del promedio, por lo que en sus flotas uno de los secretos es encontrar esos vehículos para identificar esa pieza que está generando ese alto consumo de combustible. Para el seguimiento de combustible, un software que permita calcular el consumo de combustible es indispensable para usted. Tener algún tipo de software para hacer seguimiento de la cantidad de combustible consumido por unidad, es decir, dónde registrar esos consumos para la toma de decisiones. Utilizar sistemas GPS. Esto nos ayudará a identificar a las unidades que tienen el mayor consumo de combustible por kilómetros recorridos. Muchas empresas utilizan actualmente el sistema GPS como el de BPM
que nos detallan el consumo de combustible, así como los niveles de combustible en el tanque, para determinar anomalías en el consumo tanto por excesos como si hubiera caso de sustracción de combustible. Formación de conductores. Siempre va a ser una opción para mejorar el rendimiento de su activo para los conductores que tienen el pie pesado, para formar a los conductores intermitentes en las buenas prácticas y ayudarlos a comprender las mejoras que pueden tener en su rendimiento de combustible. Los reportes de consumo. Tener los indicadores adecuados sobre el costo más alto en su operación es algo a lo que se le debe prestar atención, los indicadores para encontrar los vehículos a corregir. El segundo costo más alto de nuestra operación es el costo de los neumáticos. Muchas empresas no hacen seguimiento de estos porque no tienen los recursos para hacerlo, pero es el segundo costo más alto y les explicaré por qué rastrear estos costos puede reducir nuestros costos totales hasta en un 5%. Bien, ahora ¿qué pasa si hablamos de 75 o 100 unidades? El costo es realmente considerable. Conocer los costos de sus llantas y qué llantas le brindan la mejor vida útil y rendimiento es fundamental. Esto será el costo por kilómetro de llantas. Comparar el costo por kilómetro por tamaño de llanta y fabricante. Si no sabe esto y solo está comprando llantas, entonces está tirando el dinero por la puerta. Porque sin saber cuáles les dan el mejor kilometraje y qué fabricante le brinda la mejor configuración, entonces lo más probable es que esté teniendo un rendimiento bajo o no el más óptimo. Producir informes de proyección de reemplazos. Esto es para presupuestar cuántas llantas tendrá que cambiar durante el año. Esto es fundamental para obtener el lote económico de compra. Las llantas de bajo rendimiento pueden costar tiempo y dinero por averías innecesarias, como llantas desinfladas. En este caso, el jefe de operaciones debería salir a buscar las unidades que tienen la mayor cantidad de averías y ver el por qué esas unidades tienen la mayor cantidad de pinchazos. El analizar estos indicadores es nuestro mejor aliado. Las llantas con la presión por debajo de la adecuada genera costos innecesarios. Puede aumentar nuestro consumo de combustible en un 3%. Otra vez, este número puede no parecer mucho, pero solo 5 libras por debajo de la presión recomendada por el fabricante equivale a un galón de combustible cada 160 kilómetros. Tal vez no mucho cuando piensas en una unidad, excepto cuando lo multiplicas por la cantidad de vehículos, y si tuvieras una flota que viaja 1.000.000 de kilómetros al año, eso se vuelve una cantidad importante de dinero. El alineamiento es crítico para el desgaste de los neumáticos. Media pulgada por fuera de la alineación, la llanta se arrastra hacia los lados 9 metros cada 2 kilómetros aproximadamente. Por cada pulgada fuera de alineación, la llanta se arrastra hacia los lados unos 9 metros cada 2 kilómetros. En cuanto a los indicadores de gestión, el costo por kilómetro en primera vida nos ayudará a evaluar el rendimiento sin contar los reencauches, tomando solamente en cuenta el precio del neumático nuevo entre el kilometraje recorrido antes de su primer reencauche. El costo por kilómetro en vida total. Aquí tenemos el costo por kilómetro del neumático desde su compra hasta el final de su vida, después de todos los reencauches que puede resistir. Este es determinado por el precio del neumático nuevo más la suma del valor de todos los reencauches, dividido entre el kilometraje recorrido. Para el mantenimiento preventivo de rutina diario, estamos hablando de la inspección de neumáticos instalados en tractocamiones en planta. ¿Qué debemos hacer? Revisar el nivel de presión de aire, inspeccionar el estado de banda de rodadura, inspeccionar el estado de los flancos, revisar el ajuste de pitón, revisar ajuste de tuercas y revisar el estado del neumático en general. Hacer un mantenimiento preventivo quincenal, medir remanentes de la cocada, inspeccionar desgastes irregulares, verificar manualmente la alineación. En cuanto al mantenimiento preventivo mensual, puede ser reportar informes de rendimiento, reportar proyecciones de consumos por mes, reportar indicadores de gestión como el costo por kilómetro, el índice de compra de neumáticos, índice de neumáticos reencauchados, índice de neumáticos scrap, que son los que ya desechamos. Para la gestión de repuestos, es necesario el control de inventarios. El 90% de todas las flotas tienen problemas para controlar el inventario de sus repuestos. Y eso quiere decir que probablemente usted tenga el mismo problema y por eso estén viendo este video. Saber qué piezas tienen en inventario y el valor que éstas tienen es fundamental, ya que su almacén de repuestos es el espacio más caro que tienen en su base. Simplemente disminuyendo el inventario pueden incrementar el flujo de caja. Tuvimos un cliente al que luego de evaluar el costo actual de su almacén se le pidió disminuir el inventario disponible en 100.000 soles.
Una vez que estudiaron qué partes tenían en su inventario, sabiendo su índice de rotación, identificando las partes que no estaban siendo utilizadas, no solo disminuyeron su inventario en 100.000, sino en más de 175.000 soles. Todas estas partes están ahí mientras tú caminas. Verás esas cosas que tienen polvo, cosas que han estado ahí por años, cosas que te están costando espacio, y el espacio es un costo también en tu almacén. El índice de rotación debe ser algo sobre lo que un encargado de almacén debe informar. Este índice de rotación nos ayuda a identificar qué partes no se mueven. Este reporte podría brindarlo unas 3 veces al año e identificar qué partes no se mueven, qué partes pueden disminuir y ahorrar. Puede vendérselas al mismo proveedor, o cuando venda alguna unidad puede incluir estas piezas a algún costo para ayudar a aumentar el flujo de efectivo y disminuir así el inventario disponible. Elimina las piezas obsoletas y sin uso, permitirá la gestión de costos en su inventario y tener un almacén mucho más limpio. La cantidad económica de pedidos. Automatizar un mínimo y máximo, calcular sus puntos mínimos y máximos de requerimiento según su uso. Eso quiere decir que si solo está usando 3 piezas al mes de cualquier repuesto, no hay necesidad de almacenar 15. Por lo que tener un sistema de requerimientos en línea ayudará a disminuir el tiempo de inactividad en los vehículos de su taller, esperando que las piezas lleguen. Kits de repuestos. Se reducen los tiempos de parada de una unidad al agrupar ciertos repuestos en kits. Eso reduce el tiempo para solicitar una orden de trabajo, porque en lugar de listar 14 elementos, solo se publica un kit. El seguimiento de las garantías. Este seguimiento de las garantías pagará al personal que tengas en el almacén o el asistente adicional que necesites para gestionar este proceso, ya que haciendo el seguimiento correcto podrás tener referencia de los repuestos defectuosos y el uso de tus repuestos. Te va a ahorrar mucho dinero pedir devoluciones por rodamientos que salieron defectuosos o llantas nuevas que luego de examinarlas tuvieron fallas de fabricación. En cuanto al formulario de reclamos, para hacer un reclamo al proveedor debes tener un formulario para que cuando regrese tenga la información necesaria. Lo primero que desea saber el proveedor es el número de factura, y con eso saber el código del producto, cuándo se cargó o cuándo se despachó la orden de trabajo. Para darle seguimiento a estos reclamos deben clasificarse: los reclamos pendientes por enviar, que son reclamos que todavía no se hacen al proveedor pero que ya tenemos listos para enviar. El envejecimiento de los reclamos: contabilizamos el tiempo desde que se hizo el reclamo hasta que retornó. Una vez reingresada la nueva pieza debe tenerse en cuenta el costo de esa pieza. Código de barras. Aunque para algunas empresas sea muy común el uso de los códigos de barras, para otras no tanto. Y es que hacer un inventario de fin de año con todas las piezas codificadas te puede ahorrar muchas horas hombre. En cuanto al mantenimiento preventivo, al hablar de mantenimiento preventivo nos referimos al mantenimiento que obedece al desgaste regular de la unidad, a diferencia del correctivo, que se debe a un desgaste extraordinario de la unidad, ya sea por el mal manejo o en el caso de un siniestro. La primera razón para hacer un mantenimiento preventivo es que debemos evitar responsabilidades legales en circunstancias de siniestros. Lo primero que se pone en tela de juicio cuando una unidad es siniestrada es si la unidad de transporte tuvo un correcto mantenimiento, estado de los frenos, neumáticos, etc. Si una falla mecánica de la unidad causa lesiones o muerte, el costo puede ser catastrófico para la empresa. Elaborar un checklist donde podamos supervisar el equipamiento de la unidad, como tacos, conos, fajas y llantas de repuesto. Prolongar la vida útil de las unidades y ahorrar dinero. Un adecuado mantenimiento preventivo puede reducir los costos relacionados con el tiempo de inactividad no programado en un 25%. Un filtro de aire en buen estado puede aumentar el rendimiento de la gasolina y la eficiencia del motor hasta en un 10%. Debemos evitar las inspecciones deficientes y hacer inspecciones circulares en todo el vehículo. Capacitar al personal de mantenimiento y garantizar que el mismo esté debidamente capacitado. Muchas empresas en nuestra ciudad revelan que los mecánicos no siempre reciben la capacitación que necesitan para mantenerse al día con la tecnología de los vehículos, que evoluciona rápidamente. Y si no pueden diagnosticar y realizar reparaciones que necesitamos, vamos a gastar mucho dinero y una excesiva cantidad de tiempo. La calidad de los componentes. Para el caso de tambores, zapatas, etc., el elegir la marca que nos dé el mejor rendimiento, claro, con un seguimiento adecuado, hará la diferencia para alargar la vida de los componentes y optimizar los costos. Elaborar un plan anual de mantenimiento con la proyección de cuánto se va a gastar, determinando la cantidad proyectada de insumos a comprar, es necesario para hacer un concurso entre diferentes proveedores y licitar así, por ejemplo, la compra de aceite durante todo el año.
asegurándole al proveedor un consumo mensual y asegurando nosotros la no variación de los precios. Gestionar el tiempo de los mecánicos. El seguimiento de cómo los técnicos mecánicos gastan su tiempo le permite medir la productividad del taller e identificar dónde se necesitan las mejoras. Salgan un día al taller por el patio de mantenimiento y observen a los mecánicos y vean lo que están haciendo. Qué parte de ellos está haciendo su trabajo, qué parte de ellos está buscando piezas, qué parte de ellos está tomando un descanso. Todo esto es parte de gestionar el tiempo. Disminuir los tiempos muertos es también disminuir el costo de la mano de obra. Solo el 50% de la productividad potencial se logra cuando no se mide. Muchos no le toman tanta importancia a este aspecto, pero aquí te preguntaré, ¿sabes qué mecánicos son tus mejores mecánicos? ¿Cómo sabe quién puede hacer el trabajo cuando es necesario? ¿Y cómo sabe quién necesita ser capacitado o quién no puede hacerlo? Los mecánicos a los que les va bien en un área pueden entrenar a los mecánicos a los que no les va tan bien en esa área, ya que hay algo que saben sobre el funcionamiento de alguna herramienta o cómo hacer determinado trabajo. Si pueden compartir el conocimiento con otros mecánicos, usted tendrá un equipo de mecánicos que pueden hacer casi cualquier cosa. Implementar el análisis de fallas. Hay que delegar responsabilidades, no solo reparar neumáticos, sino analizar qué vehículos tienen más fallas y las posibles causas. Este es el tipo de mecánicos que deseas tener, el que está controlando toda su flota. Gestionar el espacio del taller. Muy poco espacio, muchas veces cuando el espacio del taller es muy pequeño, hay desorganización en los pasillos, las herramientas están en el lugar equivocado y la gente desorganizada causa baja productividad y altos costos horas hombre. Mucho espacio en su taller. Analice si sus mecánicos tienen que caminar excesivamente para llegar a la sala de repuestos. Esto aumenta el esfuerzo y resulta en muchas horas de trabajo perdidas. Esto puede resolverse preguntándose si necesitamos otro cuarto de repuestos al otro extremo del taller o si deberíamos tener armarios con determinadas herramientas cerca de cada isla. Y si encontró la respuesta, entonces encontró el secreto de su éxito. En cuanto a las órdenes de trabajo, el informe de conductores, la comunicación entre los conductores y el taller. Estos reportes pueden ir de forma de ticket de viaje o planilla de viaje, como lo que nosotros recomendamos, donde en un apartado puede escribir sobre las posibles anomalías o fallas detectadas por el conductor. Atendiendo estos informes, el conductor tendrá la confianza de comunicar las posibles fallas al taller y el taller sabrá que el conductor reportará posibles fallas. Esta comunicación es un secreto para el éxito. Crear órdenes de trabajo con el reporte de conductores. Al revisar estos reportes, el jefe de taller o el capataz podrán generarse rápidas órdenes de trabajo y programarlas. Si se trata de un problema crítico como frenos, y solucionarlo de inmediato. Órdenes de trabajo fáciles. Codificando los motivos y prioridades usando códigos en la orden de trabajo se puede saber rápidamente cuál es el motivo de la reparación y con un código de prioridad sabrán los mecánicos cuáles son los primeros en la lista para ser corregidos. Reportar todos los costos, repuestos, mano de obra, llantas, así cuando vea los costos de su unidad podrá tener los costos reales. Generalmente esto es lo más difícil, costear absolutamente todo. Bien, finalmente les dejaremos lo que mi equipo y yo hemos podido identificar como las 5 mejores prácticas para un gerente de flota. Hacer seguimiento a todo. Entender a dónde va el dinero. Este es el primer paso para administrar de manera efectiva, precisa y oportuna. Entendamos que la información es su mejor arma. No subestime el poder del mantenimiento preventivo. Los mantenimientos no programados son su peor enemigo. Hay una correlación directa entre averías y deficiencias en el mantenimiento preventivo que si tiene múltiples de estas, mensualmente seguro necesita ajustar su mantenimiento preventivo. Un vehículo parado cuesta en promedio $100 la hora, así que no le viene nada mal corregir su mantenimiento preventivo. Reducir costos haciendo cambios inteligentes. Reducir gastos de combustible, administrar el inventario de repuestos, conocer cómo los mecánicos están usando su tiempo. Otra excelente práctica es abrir las líneas de comunicación, desarrollar e implementar una política para que los conductores puedan comunicarse a través de reportes, generar un hábito de comunicación interna. Finalmente, nunca deje de mejorar. Mida su rendimiento, automatice sus procesos internos y mire las áreas que puede mejorar. Finalmente, decirles lo que les digo a todos mis clientes. Cuando me preguntan cómo comienzo a ordenarme, siempre les digo que comiencen por su almacén. Ordenen todo su almacén. Esa es la base para comenzar un cambio a nivel estructural en toda la compañía.
Finalmente amigos, si les fue útil esta información, por favor no olviden dejar su like y suscribirse a este canal. Gracias. BPM SAC para el control de tu operación.